8 de la mañana con 7 minutos, la temperatura en los 23 grados. Antes de iniciar la cápsula, quiero agradecer muchísimo de verdad a toda la gente que reacciona a mis cápsulas, que me envía mensajes a mi WhatsApp particular, mensajes por Facebook, hablando sobre los temas que comparto. Hoy voy a extender un poco del que hablamos ayer. Ayer fue el aniversario número 528 del descubrimiento de América y les hablamos de un concepto, el concepto de la leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra? Una leyenda o un mito que se inventó para intentar cambiar nuestro pasado y hacernos creer, hacernos victimizarnos, como muchos grupos pretenden hacerlo. La leyenda negra acusa al largo proceso de mestizaje, desde genocidio hasta muchísimos crímenes más, que no obstante sí que es cierto, hubo abusos durante la época virreinal de lo que fue conformando nuestro país, México, que nació hasta 1821, pero también es cierto y hay que decir la verdad. Por ello hoy vamos a continuar y vamos a concluir la cápsula iniciada el día de ayer para hablar de la leyenda negra en contra de España y también hablar de nuestras raíces como hispanoamericanos. ¿Qué fue lo que 300 años antes de que México naciera, como ya lo mencioné, un 27 de septiembre de 1821, qué fue lo que conformó la raza mestiza que hoy usted y yo somos, el pueblo mexicano y todas las naciones hispanoamericanas aquí en Conozca Más? Y ayer me atreví a hablarles de uno de los principales argumentos que esgrimen quienes hablan a favor de la leyenda negra, que si las leyes permitían la esclavitud de los indios, o mejor dicho, amerindios o nativos americanos. Lo cierto es que las leyes de Indias fueron el fundamento legal para la protección de los nativos de lo que entonces se creía que eran las Indias y que a pesar de saber de que era un nuevo continente, se siguió llamando así por simplificarlo. La justicia se aplicaba de la misma manera que en la vieja península ibérica, pero lo más relevante residía en el trabajo del nativo americano. Otra vez, no digo indio porque ya sabemos que este gentilicio solo aplica para los nacidos en el subcontinente asiático homónimo. Este sistema legal era el sustento material del régimen de las encomiendas, en el que a su vez se apoyaba el modelo productivo. Este punto pone de manifiesto el interés por la conservación de su vida. Las encomiendas eran un sistema en el cual la corona española encomendaba, de ahí su nombre, a un grupo de nobles españoles, o mejor dicho, un grupo de conquistadores, la administración de ciertas tierras, para lo cual tenía que o podía contar con el trabajo de los indígenas de las tierras circuncidantes, pero también establecía mecanismos para su protección, como prohibir, por ejemplo, la esclavitud y los latigazos. No obstante, sí que hubo casos de abusos, pero se buscaba que fueran castigados. La producción legislativa se dispuso a proteger a los indígenas y los tomaba como hombres libres. Las leyes de Indias protegieron al nativo y crearon un espacio desde el cual se podía realizar una denuncia efectiva de las injusticias y los malos tratos. La norma, literal y materialmente, era la integración, evangelización y protección de los nativos. No se puede decir lo mismo de otros imperios como el inglés, que sistemáticamente aniquiló a las tribus nativas y en el mejor de los casos las confinó a pequeñas reservas. Y ayer uno de los detractores de este tipo de cápsulas me decía, el típico y discurso trillado, es que los españoles se robaron el 95% de nuestro oro. No me presentó ni una sola fuente y yo le recordé que de acuerdo con las propias leyes de India se estableció un impuesto o un tributo, es decir, el del quinto real. De toda la producción tenía que entregarse la quinta parte al gobierno imperial. Quiere decir que 4 de cada 5 partes de la riqueza que se generaban se quedaban aquí, y esto se materializó en la construcción de hospitales, universidades y caminos, de lo que más adelante le hablaré. Ahora bien, otro dato innegable fue la reducción de la población indígena. Sin embargo, esto puede llevar a confusiones, puesto que no se debió al carácter depredador de la acción imperial. Insisto, no hubo una acción de exterminio como tal. La merma poblacional de la población indígena implicó el contacto con agentes patógenos que portaban los europeos, para los que no estaban preparados, uno de los cuales es bien sabido, es la viruela, que generaron graves daños y provocaron multitud de muertes. Esto sí se nos dice en los libros de texto. Lo que no se nos dice es que en 1803 una expedición dirigida por Francisco Javier Balmis tuvo como propósito hacer llegar la vacuna contra la viruela, que había sido descubierta en 1796 por Edward Jenner, a todos los rincones del Imperio Español, y es considerada la primera expedición médica internacional y que desde luego llegó a la Nueva España. Otro motivo del descenso del número de indígenas lo encontramos en el propio mestizaje. Los mestizos descendientes de la mezcla de españoles e indígenas eran algo distinto de sus progenitores. Hubo una transformación más que una desaparición y una integración institucional de pleno derecho más que una exclusión explotadora. La prueba más fehaciente, como ya lo mencioné ayer, la encontramos aquí, porque en México alrededor del 90% de la población presenta tez y rasgos amerindios, pero apellidos, lengua y en muchos casos religión hispana. Es decir, en el mestizaje hubo una verdadera integración racial
con lo cual queda desmontado el mito de exterminio que promueven quienes defienden la leyenda negra. Por ello, resulta un rotundo error hablar de aniquilación y un fraude si se lo califica de racial. La comparación tantas veces escuchada y muy absurda con el exterminio nazi de judíos es simplemente una falacia, fruto de una ideología racional. La Real Academia Española de la Lengua define genocidio como la eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Esto jamás ocurrió en América. Es un disparate mayúsculo afirmarlo. Los nativos americanos eran considerados súbditos de la corona como todos los demás. Cuando los reyes católicos recibieron a Colón tras su primer viaje, este trajo consigo varios nativos americanos. Hay una imagen muy típica de esto que usted puede encontrar. Sin embargo, su intención era que aprendiesen la lengua y esclavizarlos. No obstante, fue la reina Isabel la Católica quien acabó poniéndolos en libertad y en 1503 autorizó la traída de indios a Castilla siempre que esta acción fuera voluntaria y sin coacción. El objetivo de la corona española fue, pues, no el de establecer en el continente americano meras factorías para extraer recursos al modo portugués, no fue establecer colonias. El objetivo principal fue implantar en aquellas tierras todo el bagaje cultural, religioso y tecnológico, desde ganadería, agricultura, música, idioma, urbanismo, arte, industria, tecnología, costumbres, fiestas. Basta con decir que antes de la llegada de Colón a estas tierras, en América no se conocía la rueda y la llegada de la rueda trajo muchísimos adelantos tecnológicos, como por ejemplo la implementación del molino para generar harina. Sí, hubo un intercambio cultural. Este continente dio, por ejemplo, ¿no? Verduras como el tomate, como la patata, pero además hubo acá un intercambio de tecnología. De Europa nos trajeron el caballo, las gallinas, los quesos, la leche. Hubo un intercambio gastronómico y cultural y sobre todo tecnológico importante. Pero nadie mejor que un historiador estadounidense, y ya con esto concluyo para definirlo. Un propio historiador estadounidense definía que nada de lo que había hecho Inglaterra en América se comparaba con lo que había hecho España en sus virreinatos. Mientras que la Universidad de Harvard fue fundada hasta bien entrado el siglo XVII, la primera universidad en América fue la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1556. Como dato curioso, mientras en México ya se estaban fundando universidades, en España todavía había algunas que no y que hoy apenas se están cumpliendo desde 200 hasta 300 años. Baste para constatar la imagen que les comparto en pantalla, el esplendor de la Plaza Mayor de la entonces Ciudad de México, capital del Virreinato de la Nueva España, con el desaparecido Mercado del Parián, la Catedral Metropolitana y el Palacio Virreinal. Alexander von Humboldt, que fue un explorador botánico y geógrafo alemán, visitó la Nueva España alrededor de 1808 y definió que no había reino más próspero ni más feliz. De ahí fue cuando definió a la Ciudad de México como la ciudad de los palacios por la gran cantidad de construcciones palaciegas que se encontraban en ese entonces, por lo cual, insisto, y ya con esto concluyo, la leyenda negra está sustentada más sobre el victimismo, lejos de presentarnos argumentos históricos fehacientes, lejos de mostrar la verdad, y eso ha generado el encono promovido por el presidente de la República, que hay que decirlo, parece que desconoce la historia, y lamentablemente muchos caen en ese juego. Yo les invito de corazón a leer, a investigar y a reconocer que tenemos muchas razones para celebrar, insisto otra vez más, que somos una raza mestiza, somos un pueblo nacido de la amalgama entre dos culturas opuestas, sí, pero que hoy nos hacen ser el país que hoy somos. Combatiendo la leyenda negra, hoy en Conozca Más, son las 8:15. Vamos a una pausa, ustedes se quedan aquí en Red 12, los hechos a detalle.